¿Qué tal mi gente? Soy Penumbra. El día de hoy vamos a checar la construcción de Torino. Este defensa que yo sigo diciendo es un personaje raro, hecho pasar por legendario, pero bueno, habrá gente que diga que no. Entonces ya queda a debate de cada quien. Pero bueno, vamos a lo que venimos y es hora de empezar. Solo existe un camino hacia la gloria y está tras meter un gol. Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón. Tu equipo a confiar y ese pase lanzar. No dejar que la suerte entre en el campo a jugar. En mi alma es un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Si lo intentas, todo puedes, nada te va a detener. Un equipo especial que no duda en jugar, dando todo en el campo hasta la copa ganar. En mi alma está un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Todo puedes, nada te va a detener. Empecemos por este personaje. Es un defensa, pertenece al grupo de técnica y sus núcleos son protección, pase corto, robo, bloqueo y técnica. Son los que van a tenerse que enfocar para poderlo subir al máximo, ¿sale? Entonces tienen que enfocarse que sus cartas tácticas lleven estos atributos. Si se fijan, ahí está. Lo que no entiendo es porque hay una situación aquí con pase largo. Este personaje no tiene pase largo. Sin embargo, las cartas tácticas lo detectan como si tuviera activo pase largo. A mí se me hace que por ahí originalmente iba a tener pase largo y posteriormente se lo quitaron. Entonces como que se quedó ese atributo ahí activo, porque vean, está en verde, está completamente en verde. Sin embargo, por ejemplo, entrada, que no lo tiene activo y que una de las tarjetas tácticas lo tiene, está en E y está en grisecito. Ahora, bueno, ya checamos, como les dije, ofensivos, protección, pase corto, defensivos, robo, bloqueo, estilo, técnica. Ahí está, son solamente 5 núcleos los que tienen que fortalecer. Ahora vamos con sus habilidades. Este personaje tiene su robo de cuchillo de caza. ¿Cuál es ese? Es precisamente un robo y lo puede utilizar hasta la media cancha. Se basa principalmente en los núcleos de robo, técnica y bloqueo. Entonces esta técnica depende mucho de estos 3 núcleos. Entre más fuertes estén, más poder va a tener. Su siguiente habilidad es regate de cuchillos. Igualmente tiene un regate que llega hasta 3/4 de cancha y depende de protección, técnica, pase corto y bloqueo. Entonces igualmente estos son los atributos que tienen que fortalecer para que tenga mayor éxito en el regate. Corte de línea, esta es su habilidad especial. Depende de bloqueo, técnica, para poder tener mayor éxito.
Ahora hay algo aquí que se llama, ¿cómo dice? Destreza de Legiolo. ¿Cuál es destreza de la Holo? Perdón, destreza de la Holo. Dice, aumenta su propio atributo de intercepción y robo, que se pueden acumular hasta 6 capas con duración ilimitada. Significa que conforme tenga más capas de esta habilidad, va a tener mayor fuerza para realizar los bloqueos. ¿Sale? Entonces recuerden, y es ilimitada durante todo el partido. ¿Cuál es? Es este de aquí. ¿Para qué sirve? Para pases largos. Exclusivamente para pases largos. Tenemos también su pase corto, que es hasta media cancha. Su corte de línea únicamente funciona en las bandas hasta media cancha. Pasado media cancha ya no tiene utilidad, entonces deben de tener mucho cuidado al utilizarlo. Su pase corto claro es un pase corto nada más, un pase corto exacto que se utiliza hasta media cancha. Depende de pase corto, técnica y protección para fortalecerse. Así que mi gente, son sus habilidades. Realmente no tienen nada sorprendente, pero fuera de eso, lo que más le funciona a este es su corte de línea en las bandas. Lo recomiendo mucho para evitar la formación 4-3-3 y los centros por parte de Kazuo o por parte del niño tiburón. No olviden su entrenamiento, subirlo hasta nivel 50. Y tenemos las tarjetas tácticas, tal como se los mencioné. Pase largo, vean, está activo en verde. Está activo. No sé por qué, fíjense, se los voy a mostrar. Aquí tengo casi en nivel 12. Ya todas las tarjetas tienen un poder de 15.300, 15.298, 15.300. Y tiene activo protección, bloqueo y técnica. En esta tiene bloqueo, robo y lo que les decía, pase largo. A mí se me hace que iba a tener un pase largo y no terminaron de programarlo. Por lo tanto, vean cómo está activo. Y sin embargo, en sus técnicas no tiene un pase largo. Entonces, hay ahí un errorcito. Hay un error. Aquí tenemos técnica, robo y pase corto. Estas sí hacen sinergia con sus núcleos. Recuerden que si hay habilidades que no corresponden con su personaje, pueden cambiarlas utilizando los manuales o fortaleciendo con las medallas. Así van a obtener mayor poder y mayor ventaja en sus personajes. Ahora, ¿qué set es el que recomendaría? Yo recomendaría que fuera con corazoncito, con conjunto de energía o recuperación de energía. Yo lo tengo ahorita con salto porque son los que he encontrado que tienen mayor sinergia, pero él no tiene salto, no tiene cabezazo, entonces no le sirve. Podríamos ponerle intercepción, pero él no maneja intercepción, maneja bloqueo. Podríamos ponerle reacción, pero este personaje tampoco tiene reacción. Entonces, ¿cuáles son los más convenientes? Energía y recuperación de energía son los que yo recomendaría para este personaje, porque la verdad el resto como que son un poco inútiles. Aquí, por ejemplo, si se fijan, ocurre lo que les mencionaba. No tiene pase largo, pero vean, la detecta como si tuviera sinergia con esa habilidad. Tal como lo vuelvo a repetir, se me hace que iba a tener un pase largo y no quedó bien programado el personaje, y por eso es que lo sigue detectando. Tal como les mencioné, este personaje lo tengo en S+ con 15.300 de poder. Sin embargo, ya lo tengo con todas sus habilidades al máximo, con las cartas casi a nivel 12, y posiblemente podré subirlo a 16.000
utilizando los manuales y las medallas. Pero ¿por qué hasta 16,000 y no más? Bueno, hay una situación aquí y tiene que ver con sus habilidades. Solamente tiene 4. Tal como les dije, yo siento que este personaje era un personaje raro que lo hicieron pasar por legendario. Hace un tiempo expresé esto justamente en Facebook. Uy, ¿para qué quieren? La gente se me vino encima diciendo que no, que el personaje era legendario y que su habilidad pasiva la tenía ahí y que por eso es que no se veía y que estaba integrada y no sé qué tanto más. Yo nada más dije, es mi opinión, para mí es un personaje raro. ¿Por qué un personaje raro? Todos los personajes raros tienen solamente 4 habilidades, mientras que los legendarios tienen 5. Entonces siento que aquí le falta una habilidad. ¿Cuál es? La de pase largo. Por eso es que las cartas tácticas lo detectan que necesita pase largo. Por eso hace sinergia en ese sentido, pero no tiene mucha lógica por el hecho que no tiene un pase largo. Pero algo por ahí me dice que faltó que lo metiera. Ok, tiene una pasiva, pues sí, pero pues ¿qué pasa después de eso? Pues no pasa nada, o sea, realmente no le encuentro mucho sentido. Sigo diciendo, es un personaje raro. Es muy bueno, claro que sí, pero es un personaje raro, no es legendario. Ahora, ¿cuál es la mejor ubicación para este personaje? Bueno, cualquiera de las dos bandas. ¿Por qué? Porque es un personaje defensivo lateral. No tiene cabezazo, no tiene contrarremate, no tiene nada que te ayude a ponerlo al centro de la defensa. Por el contrario, sirve ponerlo ahí porque tiene su bloqueo de pases largos. Entonces, mi gente, utilícenlo en esos lugares. Si lo ponen en medio, será un personaje completamente desperdiciado. Y bien, mi gente, esta es la construcción definitiva para poder tener a Torino a su máximo poder. Yo se los recomiendo tenerlo con sinergia en sus 4 cartas, pero pues bueno, no siempre se puede. Háganlo por lo menos con 3, donde el atributo principal, que es el que está hasta arriba, esté en concordancia con los núcleos de nuestro personaje. En caso contrario, no tendrán la mayor ventaja posible. Y mi gente, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si les gustó, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas notificaciones, deja tu comentario, opinión y sugerencia en la caja de comentarios de abajo, comparte con aquellas personas que crean que les puede gustar nuestro material. Yo soy Penumbra, me despido.